Muy bien, buenas tardes. Para que tenga continuidad lo que acaban de ver, para nosotros es un símbolo la nieve porque fue en la cuarta glaciación donde se terminó la forja definitiva del genoma humano. Así que nosotros importamos la nieve acá y estamos con nuestro amigo Arturo Avellaneda hoy. Gracias, Arturo. Es un naturalista y un ecologista, una persona extremadamente interesante, y estamos tratando de enfocar dentro de la enorme megadiversidad, como tú le dices, de elementos nuevos que viene surgiendo y la enorme gama de necesidades que nuestra cultura tiene que resolver, todos los problemas que hay que afrontar. Una pequeña selección de eso tiene que ver con este mega ecosistema en peligro, nuestro planeta en definitiva, y un análisis crítico, del cual esta sería una breve introducción, un análisis crítico, decía, del modo en que estamos resolviendo nuestras necesidades alimentarias, esta explotación agrícola. Así que Arturo, bienvenido, compadre, un gusto tenerte aquí. Gracias, Ernesto, por esta invitación y desde ya, bueno, compartir todas las reflexiones que vertís acá en este medio, que te seguimos en casa, somos fanáticos tuyos, venimos a la conferencia y estamos muy agradecidos con Romina, que hoy ha venido a acompañarme, mi compañera de lucha ahí en Permahabitante, que es un blog y una forma de participar en las redes que tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Como decías, si nos ponemos a reflexionar acerca de cuáles son los impactos o cuál es la modalidad que nosotros deberíamos señalar como la primera emergencia acerca de la ecología en relación al ser humano y a nuestro programa civilizatorio, es la salud, sin ninguna duda. El indicador biológico que nosotros debemos buscar va a ser el que afecte la salud del hombre, y está ahí, está en la naturaleza. Mi formación es atípica para un hombre de la salud, pero no para uno de la ecología, claro, puesto que yo soy aficionado a la pesca y a la caza y al naturalismo desde muy chico, y me perfeccioné escribiendo y filmando y haciendo contenidos sobre esos temas, y la observación de la naturaleza te deja esa experiencia, la captación del indicador biológico de donde ha ocurrido algo raro. Qué interesante que le hayas llamado, ¿no? Es una especie de toma de síntomas de la naturaleza. Del lado de las ciencias médicas estamos acostumbrados a tener ciertos indicadores biológicos, precisamente, tal cual, que pueden ser la temperatura, la presión, sí, el diámetro de la cintura, si el iris está turbio o no, digamos, si están las mucosas rosadas o pálidas, en fin, el color de la tez, el aliento, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus indicadores biológicos del organismo viviente que es la naturaleza? Son incluso parecidos a los de la química inorgánica. Si vos vas remando en un bote en busca de un cardumen, de un pez, por ejemplo, en las lagunas de la provincia de Buenos Aires, vas a ver que el color del agua ya te está dando el relato de su oxigenación. Claro. Si el agua está verdosa, va a estar muy nitrogenada, va a estar como podrida, va a decir un paisano. Si vos ves que la vegetación que rodea la laguna está raleada, o si ves que está vigorosa, el juncal se mece con la ola y está brillante, inmediatamente cuando hay contaminación en esos ambientes se nota porque se parten los juncos. Entonces, un guía de pesca es también un observador del estado de salud de la naturaleza. Y te da esta extraña profesión y tan interesante, para que entienda nuestra audiencia, esta gente que ha vuelto una forma más autóctona y genuina de caza y pesca, consistente con nuestros ancestros, que tiene que ver con la caza con arco y bueno, la pesca de manera más, no la pesca masiva, obviamente, ¿no? Y lo que es muy interesante es que este subregistro de la población, que son estos guías de caza y pesca al aire libre, han devenido en alarmas tempranas de los ecosistemas heridos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, Arturo viene de una herencia también de observar, lo que tu abuelito observaban, claro, las aves, los observadores, las aves, de la ornitología, si Mi se abuelo quiere. llevaba una colección de caracoles que todavía conservo, con su nombre científico, su procedencia y su fecha,
y de huevos incluso. De huevos caracoles. Sí, caracoles y huevos. Esa colección hoy sigue siendo para mí una fuente de indicador biológico, porque la pared de esos huevos está relacionada con el uso del DDT, por ejemplo, y mi abuelo los conservaba por eso y los fechaba por eso, porque las aves del pastizal, recuerdas que fueron afectadas en la década del 50 dramáticamente por los primeros sustancias que se usó en la agricultura industrial. El DDT siendo esta. Bueno, es importante. Que fue una catástrofe para las aves del pastizal porque modificaba el metabolismo del calcio que se reflejaba en una fragilidad del huevo que hacía que el polluelo naciera tempranamente o muriera. Sí, claro. Bueno, en humanos se vio esto el uso del cloranfenicol, concretamente, se veía como podrías detectar en los niños cuando habían sufrido el tratamiento con cloranfenicol porque te dejaba una franja oscura en los dientecitos, ¿no? O sea que hay claramente esto. Bueno, en un punto de nuestra agricultura industrializada, en un punto de la primera mitad del siglo XX, sucede de pronto esta idea, gana terreno esta idea, de hacer una siembra intensiva y de mecanizar intensamente la agricultura y la ganadería, y entonces introducir una serie de venenos sistemáticamente diseñados para controlar las especies de los campos que queríamos hacer. ¿Querés narrarnos un poquito cómo es esto y el modelo que tú describes, ¿no? Fue concretamente el taylorismo en lo laboral, el fordismo en lo industrial, que sueña entonces industrializar las plantaciones. Y hacen algunos experimentos que salen muy mal. Por ejemplo, el primer experimento de Ford tiene que ver con el auto y es la plantación del caucho masiva. Claro. Y su primer intento de plantación masiva de caucho fracasa porque las plantas de caucho están diseminadas en una selva que la contiene, la protege de cualquier plaga, pero si vos pones todas las plantas de caucho juntas, un solo tipo de insecto se la come toda. Claro. O sea, produces un monocultivo de insectos. Así nace la necesidad de intervenir más que el suelo, no solamente el suelo, sino intervenir la diversidad interactiva, la fauna y la flora que podrían no convenir al cultivo. Así nace el concepto de maleza y el concepto de plaga, antes de que ese pobre sujeto biológico pueda ser incriminado de ninguna culpa. No, seguro. Independientemente que hay existencias descritas de plagas de la antigüedad, las 7 plagas de Egipto y qué sé yo, o sea, las langostas, pero es muy interesante cómo emerge en la modernidad, en la era industrial, esta cuestión de la maleza, la especie. La maleza. Digamos, ¿cuándo fue? Claro, desde nuestra perspectiva. Eran, ¿no? Pasturas para nosotros. Claramente. O la selva es riquísima en su diversidad, en su mega diversidad. Incluso hay toda una escuela alternativa a todo este relato que se dio en Brasil en un punto histórico, que fue cuando justamente la guerra del caucho provoca, porque siguieron demandando caucho de una manera geométrica, de una manera y desopilante cuando se produce la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Bueno, estos sujetos produjeron el cambio de conciencia, el primer gesto de cambio de conciencia con el modelo de Chico Mendes. Chico Mendes relata de que la selva, en su estado original de pureza, podía proveer en un solo año de su economía el dinero suficiente como para pagarse a sí misma por hectárea. Claro, claramente. ¿Por qué? Porque maderas preciosas, flores, huevos, semillas. Y lo que nos falta de ahí, las moléculas, maravillosas moléculas que tomó varios millones de años evolucionar, que contienen, guardan el secreto de la medicina futura en el fondo, ¿no? Bueno, ni hablar de esto, ¿no? De la puesta en valor de la selva a través del conocimiento. Ahora, a mí me recuerda esto que tú dices, por otro lado, mientras estaba ocurriendo este relevamiento ecológico de Mendes y otros muchos, Claude Lévi-Strauss en el lado de la antropología estructural, de pronto, activamente, en los laboratorios occidentales, Europa y América, se seguía una lucha por encontrar los químicos correctos. Estamos fascinados con el poder de los químicos. Allá ya han emergido los antibióticos, una gran cosa que nos cambió radicalmente, nos dio un poder aún más grande como especie para seguir colonizando los ecosistemas. Piensen, para nuestra audiencia, en nuestra concepción del cáncer, que es
el crecimiento irrefrenable de un tipo de células indiferenciadas se parece mucho, es una analogía al crecimiento de la población humana, que empieza a aparecerse. Hay sitios de Estados Unidos donde yo digo, bueno, ¿dónde estamos? Porque vamos de un estado a otro, bajo la mantenido, recuérdenme dónde estamos, porque es todo igual, todo, ¿no? Igual. Los mismos malls, el mismo modelo. Las mismas bajadas de la autopista. Absolutamente, claro. Son todas iguales. Claro. Y eso, ¿cuál es el problema de la pérdida de la diferenciación de esta cosa autóctona? Que empieza a haber un choque entre la capacidad de carga de los ecosistemas y una de las especies que irrefrenablemente crece. Pero en medio de esto tú, cuando este es el equivalente. O sea, muchas cosas de la industria de la guerra incluso sirvieron a la guerra biológica contra las plagas y malezas. Claro. Y eso me recuerda el origen de la quimioterapia en particular, con el gas mostaza, ¿no? No, ni idea. Sí, la primera quimioterapia es la carbomustina. La primera, hay un accidente. Los fascistas, creo que los japoneses, atacan un barco que se suponía que no tenía que estar en un puerto italiano, se supone que no estaba, cargado de armas químicas de los norteamericanos, de los aliados, y eso estalla el gas mostaza, produce una tremenda mortandad, y Goodman y Gilman, los padres de la farmacología contemporánea que estaban de servicio ahí, se dan cuenta que, post-mortem, que tenían casi ningún glóbulo blanco en sangre, la gente que estuvo expuesta a eso, es decir, aniquilaba los glóbulos blancos. Sidney Farber, que es un genio, dice, ok, fantástico, usemos esto como droga contra la leucemia. Y ahí inicia nuestra cruel guerra bioquímica química contra el cáncer. De esta misma manera, los científicos de la época, los químicos de la época, deciden emplear entonces una serie de venenos, de los cuales tú me has venido comentando. Empezamos ayer nosotros a hablar de esto. Bueno, y entonces contame, ¿cómo es este modelo? Arturo me explicaba ayer que el que tiene una decisión de decir, ok, voy a abordar la producción en gran escala de alimentos, enseguida es aproximado por una propuesta muy interesante, que es un paquete de soluciones, agropecuarias, que consta de qué. Bueno, la crisis del campo, el debate sobre la unidad económica familiar y toda la historia de la ruralidad argentina parece haber sido resuelta, como vos bien decís, con una solución, que es el paquete de asesoramiento agronómico que le han vendido a esta generación de dirigentes agropecuarios del siglo XXI argentino. Yo quiero anotar, queda anotado, básicamente, paquete de asesoramiento agronómico. Sí, muy interesante, suena perfecto. Ese paquete suena perfecto. Primero porque además tiene un prólogo que es más ecológico, que le gana en ecología a todo el mundo, que es el paquete de la siembra directa. Dice, no tocamos, no rotulamos, ¿viste? Pero en realidad lo que produce la siembra directa no es el efecto de la maquinaria menos destructiva, sino que lo destructivo es el paquete químico. Oh, shit. Y ahí tienen un paquete que elimina obviamente la pastura, la retira completamente a través de este herbicida poderosísimo que es el glifosato, que es hijo justamente de un producto bélico, que es el agente naranja, que se usó mucho en la guerra de Vietnam y que fue un cancerígeno brutal. Es el otro agente químico, era fosgeno y gas mostaza. El agente naranja y el gas mostaza. Ahí están. ¡Qué horror! Bueno, el agente naranja, en su adaptación a la ruralidad argentina, pasó a ser la solución a la pastura. Nosotros decíamos, una generación atrás, que la pastura era la inmensa riqueza, era sagrada, la pastura argentina era incomparable, una pradera sin una estación helada como la de Ucrania, de esta dimensión, con esta capa orgánica infinita, una llanura riquísima, con distintos caracteres según la zona, pero apta para la cría del ganado más poderoso del mundo. Si suponíamos que íbamos a ser el granero del mundo. Incluso rotar con cultivares. Wow. Ese era el modelo del campo mixto. Rotar con cultivares, ¿qué significa? Si vos tenés un campo, lo podés dividir en segmentos y la hacienda va rotando mientras vos en un solo segmento practicas un modelo de agricultura. Claro. Entonces pasan quizás 2 o 3 campañas hasta que volvés a intervenir en el mismo cuadro. ¿Los sobrepastoreas? Claro, estos cuadros cuando se sobrepastorean, entonces tenés que pensar que quedaron sin pastura, pero cargados de urea, cargados de nitrógeno de las bostas, de los bosteos.
ricos en Claro. anélidos, Claro. en larvas, Son gusanitos, para los que no saben. en cantidad de bichitos. Que son- van haciendo, el anélido es un Claro. bicho tubular que filtra la tierra a través suyo y va agregándole cosas. que son los precursores de la riqueza de este suelo. Claro. Pero que además son transportados por toda la fauna menor que vos ignorabas que estaba en el campo. Las perdices, las liebres, los cuises, Los caracoles, las ranas. las aves, los caracoles, las ranas, por ejemplo. Qué bárbaro. Tú me hablabas de los batracios, después es muy interesante como Sí, sí. hay una crisis con las ranas, o sea, Sí, sí. es increíble que esta puñalada a los ecosistemas, que viene de una necesidad, una pseudo necesidad de las corporaciones, que es producir un retorno sobre la inversión. Yo necesito, para el board de directores, necesito un cierto retorno en tal periodo, año a año, entonces Bueno, esto el paquete venía garantizado. Por tiene que ser varios- garantizado. Por varios motivos. Primero porque no fallaba, o sea, aplicabas el paquete de asesoramiento agronómico en un campo, en una campaña y producía el efecto. O sea, yo compro tu paquete, te doy dinero, te transfiero y tú me das este asesoramiento de Sí, sí. las diferentes instrumentos y sustancias. Mira, Ernesto, se levantaban los alambrados, se olvidaban las tranqueras, se despedían los empleados, no se necesitaban galpones, se remitía en hotelería la hacienda a un establo. Claro. Se eliminaban todos los problemas, no tenías que ni siquiera mantener el alambrado. Ahora, ibas a una ventanilla y llegaba a tu parte. Un grupo de medieros con maquinaria y la tecnología. ¿Qué es un mediero, perdón? Es una persona que quizás no sea el dueño. Ah, un de la mediador, tú parcela. dices un claro, en middleman. el campo se le dice Mediero. mediero al señor que por ahí aporta una maquinaria, aporta el trabajo técnico. Por ahí llega un mediero, un campo que es de otro, y eso reporta su utilidad a un pool de siembra. Y el pool de siembra pasó a ser receptor, y sobre todo luego de la crisis del 2001, de grandes aportes de capital de personas que quizás no hayan estado nunca en capacidad de llevar un campo mixto, porque ya no dominaban el caballo, porque no querían vivir en el campo, porque querían tener una vida urbana, o porque eran pudientes y no estaban nunca pendientes Claro. de esa inversión porque tenían otras. Claro. Entonces, bueno, pasó a ser una solución en varios aspectos. Sin embargo, la solución empezó a decaer primero en valores nutricionales del producto, que es lo principal, que es el grano, que tras sucesivas campañas sobre una misma parcela de un mismo tipo declinan los nutrientes. Nadie entonces puede pagar nutrientes, abonos comprados. Claro, el potash hay que traerlo Claro. de otro lado. No, Peter dice, nadie nuestro lo hace. cofundador dice que es que hoy día estos monocultivos son en el fondo una forma de minería, o sea, básicamente es el trasiego de minerales Claro. y de sustancias, de grandes masas Nutrientes. orgánicas de un lado a otro, ¿no? E incluso se traen por barco de no sé dónde, hay compañías que se dedican a esto, al potash, ¿no? Bueno, es caro, es caro. Pero ya estaba ahí, ya había en dos- nutrientes. Ya en 2015, los que estaban remotos al asfalto tenían problemas de rentabilidad. Claro. Menos soñar con reponer los nutrientes. Entonces, ahí se empezó a plantear, sobre todo en 2014, 2015, cuál era la salida del modelo. Muchos se acordaron que había que pensar en el después. Pero después de un herbicida, después de un insecticida poderoso, un neurotóxico, después de... O sea, el paraquat, por ejemplo. Por ejemplo, los que atacan membranas, los que atacan el sistema nervioso. ¿Membrana? ¿Te refieres a la membrana de los microorganismos? Sí, La membrana celular. Membranas celulares. Bueno, de eso podríamos hablar un rato, pero bueno. Vamos a tener, ¿sabes por qué? Porque el asunto es que lo que no, obviamente, después de accidentes así groseros, hay entidades regulatorias y nosotros, el ciudadano común, cree estar a resguardo de esto, siempre y cuando las industrias
cumplan una cierta instancia regulatoria. Si no puedes superar más de ciertas partes por millón de la toxina tal y cual. Hemos dado esa batalla y la hemos perdido, pero es otro relato. Sí, pero hay un problema que tiene que ver con la conciencia de esto. Nuestro centro ha encontrado que aún cantidades subregulatorias de estas sustancias terminan siendo lesivas de manera no determinística, pero de manera estocástica, terminan siendo de todas maneras responsables del ahogo de las células de un individuo en cierto momento. ¿Por qué? Virtualmente todas estas sustancias, DDT, paraquat, 2,4-D, glifosato, son de alguna manera venenos respiratorios mitocondriales, es decir, afectan la capacidad de transmitir electrones en la cadena respiratoria de las mitocondrias, de las 400 a 1200 mitocondrias que hay en cada célula de cada organismo viviente en este planeta. Entonces, la cuestión es que tenemos que abordar otra conversación. Absolutamente tiene que ser otra la conversación. Hay que ver, yo pensaba que todo el mundo sabía esto, pero el grueso de las personas que informalmente hemos entrevistado, si se puede decir así, a veces mediante un té, ni siquiera conciben que haya otra manera de hacer las cosas, porque no vivieron nunca esta cuestión del método, por ejemplo, silvopastoril o una manera orgánica o digamos... El pastoreo boy, sin hay Claro, sí. formas. André Boissin, por cierto, se enamoró de una cubana y murió allá, ¿sabías? ¿Ah, sí? No lo Vivió sabía. sí, André Boissin, yo estuve en una unidad militar que se llama André Boissin, en el ejército occidental en Cuba. Qué bueno. Es decir, en un momento estudié medicina militar, un personaje. Pero es decir, absolutamente se puede. Ahora que me lo recordaste, André Boissin, uno de los libros que tiene, muy interesante, yo no lo he podido recuperar. Podríamos anotar, por favor, se llama Suelo, Hierba, Cáncer, una cosa así. Y el pastoreo racional y todo este rollo, ¿no? Pero lo interesante es que hay una evidente conexión entre nuestro modo de obrar con fines productivos y la resultante final de la salud, que ni siquiera está dentro de la conversación. Esta conversación es acerca de los rindes o del impacto, llamemos, inmediato en el ecosistema. Yo quiero hablar de bichos y mirá, estamos acá hablando de salud humana, que es lo que no tendría que haber ocurrido, Ernesto. Tendríamos que haber visto que primero se corrían esas aplicaciones a otros actores biológicos que no tenían por qué sufrirlas, que desaparecía la fauna. Así mismo, como lo estás diciendo, el problema es que cuando éramos niñitos nos dijeron, la vaca. Claro. La vaca es un animal todo forrado de cuero, con unas patas tan largas que le llegan hasta el suelo. ¿Para qué sirve la vaca? Sirve. Es absolutamente... Claro. Sirve, la vaca nos da, imagínate, todo está al servicio nuestro. La vaca nos da cuero, leche, ¿ah? Nosotros tomamos de las cosas, somos conquistadores, tomadores, y no hay un deber que da la raza humana al ecosistema. Sí, el modelo alternativo, si lo hubiera o hubiera oportunidad de hablarlo con alguien en algún momento, claramente hay, seguro. Sí. Tiene que empezar por entender que las tasas de extracción tienen que ser menores a las tasas de regeneración natural de cada población intervenida, o, si no, merman hasta que desaparecen. Absolutamente. ¿De qué estamos hablando? Es la fórmula exponencial, la función exponencial. La función exponencial de la biología. Y es posible esto, eso es importante, claro, gente. Aquí hay que detenerse un minuto. Nos puede hacer ricos. Claramente, justamente, ricos en biodiversidad y muchas otras cosas. Claro. Volverlo a formular, por favor. Esto es importantísimo. Las tasas, a ver cómo es. Cualquier ingeniería de aprovechamiento tiene que entender que la tasa de reposición o de extracción tiene que ser menor a la de reposición. Tiene que ser menor. O sea, si nacen 6 novillos, si nacieron 6 terneros, bueno, quédate con 5 novillos, 2, ¿me entendés? 1, 2 tenés que guardar. Bien. ¿Por qué? Porque si no, la población decrece. Las tasas de extracción, se llama el cálculo, en mamíferos superiores pueden ser de un 30%. Y no está mal, porque esa es la carga que esa especie da a su medio ambiente. O sea, no solo hay una carga cuando vos pones la hacienda a pastorear, una carga para la pastura. También las especies tienen una capacidad de brindarse a sus predadores en un porcentaje que no hace que mermen sus rodeos. Absolutamente. Y esa carga predatoria es la base de la coexistencia del hombre con su ambiente. Nosotros no tenemos por qué agacharnos en 4 patas y osar, ¿no es cierto? O enseñarle a los niños a comer lombrices como un tero. Nosotros debemos reconocer que el ser humano tiene una dignidad en la naturaleza y que por debajo de ella el trabajo es ingrato
y que el perfeccionamiento, el tiempo libre para la lectura, que todo ser humano se merece, o para el esparcimiento, o para el afecto, parte de que hay muchos actores biológicos haciendo también la tarea para él. Claro. No es antropocentrismo esto, ¿no? Claro. Porque al cazador, al pescador, siempre lo señalan de que se comió a la gallina de los huevos de oro, y no es esa la fórmula. La fórmula es entender que una población biológica interactúa. Ahora, el antropocentrismo ha plagado la ciencia por ahí desde la Ilustración. Este no era un concepto antiguo. Nosotros teníamos todas las tradiciones, la arquitectura mitológica de las... Esto es, ahí pido perdón de antemano, quizás estoy demasiado influido por Claude Lévi-Strauss y los antropólogos estructurales, por ahí me he quedado 2 o 3 décadas viejo en eso, es algo que tengo que revisar, pero bueno. Pero claramente en nuestra experiencia con los Como, con los Inuit, la arquitectura mitológica, en ningún caso, nosotros hemos visto en los Inuit, por ejemplo, la doctrina del Gran Espíritu, en ningún lado se habla de que los seres humanos son la raza hegemónica y que su don es conquistar la naturaleza. Tú hablaste de coexistencia, claro, y esto es un concepto inherente a la supervivencia humana. Tú hablabas de las tasas de extracción y está claro, si ustedes lo recuerdan, es matemático. Ningún grado de extracción superior al input es sustentable en el tiempo. Hay un matemático que ya falleció, se llama Al Bartlett, que dio, no sé, 1500 veces esta conferencia sobre la función exponencial y dice, y esto es respectivo a la pesadilla malthusiana de la explosión demográfica, ninguna tasa de crecimiento de la población humana es sostenible. Ninguna. O sea, la tasa de la población, claro, de crecimiento, la población humana está creciendo a un cierto ritmo. Hoy día todavía se sostiene, se duplica, la población humana se duplica cada 40 años. No sé si tenemos, después vamos a ver algún esquema gráfico de eso, sería interesante ver un esquema gráfico. De ninguna manera es concebible, en algún punto tiene que haber un detenimiento del crecimiento de la población humana, si no es imposible que sigamos, por esta ley que acaba de describir Arturo, es imposible que vayamos a sostener la vida humana. ¿Cuánto vamos a tener? 27.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, o sea, no se va a sostener, ¿no? Además, otro elemento, que psicológicamente no es gozoso tampoco. O sea, si el plan de vida es disfrutar de la familia, tener parientes, conocer la posibilidad de cabalgar, de remar, o sea, necesitas una densidad poblacional bastante más baja de la que hay ahora en algunos lugares del planeta, que no son América, digamos, no es un problema americano en principio. Yo he estado colaborando en Europa varias veces y ya uno ve esto, se terminó la Tierra, acá no hay más, claro, no hay más para... más allá de eso, a mí me gustaría, antes de hablar de lo que tú llamas una dignidad de la vida humana, una dignidad del hombre, ¿no? Como decía un poeta cubano, Pedro Luis Ferrer, la dignidad del hombre, yo hablaría de que simplemente estemos con vida, porque estamos muy cerquita de lo que en biología se llama la capacidad de carga. Esto, si se acuerdan de los blogs que hemos hecho sobre la ley de Gompertz, o sea, la función de Gompertz, perdón, que define el crecimiento de las poblaciones y describe, y nosotros lo usamos para describir el crecimiento de las poblaciones de células cancerosas y el crecimiento de los tumores. K, la constante K, la capacidad de carga, es un poco el fiel de la balanza de todos los ecosistemas. Todo ecosistema puede sostener un número finito, por definición, finito de habitantes de la especie que sea. Así que estamos lenta, pero seguramente lenta, y es perceptible llegando, ¿no? en los dos indicadores, tanto en el de destrucción del medio ambiente como en el de poca satisfacción del esfuerzo. Claro. Por ejemplo, si una laguna, como lo citábamos hace un rato el ejemplo, tiene una densidad de pejerreyes más baja, vas a tener que remar más en ella. Claro. Y eso es ya el segundo día, ya lo notas. Ya lo notas. Nosotros hemos estado 3 días... Puede empeorar. No, ni hablar. Hemos estado 3 días nosotros tratando de cazar un caribú, y éramos quizás 9 personas para sostenernos. En la partida de caza éramos 3, nuestro guía Inuit y nosotros 2, Peter y yo, y 8 personas más para comer después. No encontramos. O sea, subsistimos de una foca anteriormente cazada, ¿no? Porque viene cayendo la densidad de los caribúes en el Ártico canadiense. De eso me gustaría hablar mucho. Pero, ¿cómo no? Vamos a tener tiempo. Pero tengo una acotación. Yo cazo con arco. Yeah.
El lance del cazador con rifle no es igual al del cazador paleolítico, para decirlo de una manera. No, claramente. Quizás necesites entre 12 y 20 intentos para cazar con un arma primitiva. Absolutamente, absolutamente. Y Esto no, está bien establecido, está claro. Y no está lejos de lo que consigue un buen tigre. No, o sea, está claro. Un tigre tiene entre 12 y 20 intentos para poder comer. Muy interesante, ¿no? Bien, bien, bien. Necesitas, hay una aritmética de la vida. Si eres cazador, necesitas amigos también en la Ni hablar, un absolutamente. clan, Sí, porque no todos cazan. Claro, no tienen éxito todas las veces. No, para nada. Mientras tanto, uno de los efectos inmediatos de esto, claramente, la correlación matemática desde la epidemiología entre el ascenso triunfal de estos paquetes de soluciones agropecuarias o lo que fuere, y el cáncer es muy alta. Es decir, claramente nos hemos rifado, y todo el mundo coincide en que no hemos tenido sustanciales cambios del genoma, es decir, seguimos siendo como éramos. Sin embargo, pensando un poquito en la explicación ya hoy día bastante vapuleada de la mutación genética como causa primaria del cáncer, sin embargo tenemos un incremento de 700-800% del cáncer en los últimos 120 años, de la mano, en plena, ya sé que correlación no es igual a causación, pero es demasiado alta para no la causalidad, explorarla. La causalidad, yo creo que ya no es una tesis, la exploración sanitaria en los pueblos fumigados es realmente un problema. Hay mucho material. Yo he acompañado la creación de algunos colectivos como las maestras, las docentes de escuelas fumigadas de Entre Ríos. Tenemos seguramente material sobre los pueblos fumigados, hay el material que nos pasaste sobre esta cuestión es muy interesante. Sí, hay investigación, trabajos de campo de la Universidad de Rosario, que son además confeccionados colectivamente por todos los estudiantes que se reciben ese año, comandados ahí por el doctor Berseñace, que realmente se la han hecho difícil. La política y los intereses económicos no le han jugado a favor. Una gran ceguera, porque no hay ninguna cosa más interesante que la sustentabilidad. Algo que hablábamos antes... Claro, y la salud, nada más ni hablar, de recuperar que la salud. Es imposible. Ahí se te terminan todos los planes de negocio. Y para nada hay que pensar en una conjura capitalista contra... Tienen escondida la cura del cáncer. Hay una ignorancia, ustedes no tienen... Mi papá decía, es el crimen desorganizado, no hay ninguna... ¿no? ¿Qué organizado? De ninguna manera, hay gente de extraordinaria riqueza personal que ha muerto de cáncer, por ejemplo Steve Jobs o la mujer de Warren Buffett, es decir, que podrían haberse comprado las 3 primeras compañías de la salud del S&P, del Standard & Poor's. Es decir, el fenómeno fundamental que yo veo acá es la ceguera, es una miopía ecológica, por así decirlo. Estamos pensando en los rindes económicos a corto plazo. Con total, porque lo más interesante es que si bien es muy dramático el testimonio que ustedes han recogido de los pueblos fumigados, todos estamos fumigados, en menor medida, pero... En nuestros alimentos. Absolutamente, terminamos comiendo, ¿no? Es decir, en las bebidas, en las carnes incluso han bajado su calidad nutricional porque tampoco pastorean libremente. Ni hablar. Mira, Sergio Federovisky, no sé si lo ubicas, es un biólogo, que es biólogo y periodista. Ellos hacen el programa Ambiente y Medio, que fue declarado hace poco de interés por el Senado, en pleno de interés del Estado, digamos, para la humanidad, y además obtuvieron el Martín Fierro. Es probablemente en la televisión, si no es el único, es el pionero seguro de este tipo de documentos sobre el ambiente, ¿no? Se llama Ambiente y Medio, búsquenlo por favor, es muy interesante. Hemos estado un par de veces en el programa y todo. Y él hizo, por intermedio de una persona que conoce, hizo analizar su sangre. A ver, Sergio está acá, es un hombre de ciudad, homo urbano, ¿no? Y tenía un montón de sustancias que no tendrían por qué estar ahí. Es decir, no solo es un problema, ustedes que están mirando allá, ustedes tienen este problema. Ustedes son un pueblo fumigado también, ¿no? Polifumigado, pues no tenemos la incidencia directa en la sangre de estas cuestiones, la toxemia inmediata, pero tenemos una toxemia sucedánea, repito, en cantidades subregulatorias, claro. O sea que yo no estamos objetando nada con respecto a la industria, pero ese no es el problema. ¿Cuál es la cantidad óptima de esas sustancias en sangre? 0. La pregunta es, habría que preguntarle a expertos en múltiples áreas cuyo eje
es precisamente la sustentabilidad ecológica de la raza humana, como Arturo. ¿Cuál demonios es la salida de esto? Es decir, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa funcional a esta despiadada y bruta, realmente es muy estúpida, forma de obtener alimentos en gran escala? Pues no es sustentable, no es sustentable desde el lado... A ver, las tierras arables, hay este artículo de la FAO, después podemos pasar esos la estadística de las tierras. O sea, hay una desertificación. ¿Te acuerdas que hablábamos anoche? Yo no sé... Cae en picada. ¿Existe todavía este Instituto Argentino de Desertificación? Porque había una... Sí. Existe. Bueno, ojalá que todavía... Yo vi un avión yendo justo a Canadá, había un documental sobre ese... Cada vez hay menos tierra fértil en el planeta, o sea, estamos rumbo a una desertificación planetaria, y no solo es en términos de áreas. Tú describías a las pampas como un espacio percibido como infinito en términos de extensión, pero el horizonte fértil no es cuántas hectáreas tengo, el horizonte fértil son unos centímetros hacia abajo, ¿no? ¿Cómo tú ves esta cuestión? ¿Cuál es la opción? Ha sido la erosión de la biomasa, que es el indicador, digamos, por sobre todos los indicadores, es la densidad de vida, y hay muchas formas de medirla, tanto a nivel oceánico como a nivel suelos, incluso satelitalmente, el coeficiente verde que se ve en las fotos satelitales. El registro de la biomasa decae monstruosamente en la región, sobre todo actualmente la densidad más alta de caída es en la región chaqueña, donde no solo se ha depuesto la espesura boscosa, que era descomunal. Yo realmente no me canso de decir lo tremendamente enormes que eran los árboles del Chaco que yo llegué a conocer, la cuña boscosa, el tamaño, la dimensión que tenían esas plantas. Eran como la calle Corrientes, así, de los dos lados los caminos, a la altura de un 9º piso, las copas de todos los árboles, por cientos de miles de hectáreas. Wow. Monstruoso. Todo eso está siendo depuesto, talado, tumbado para producir estos. El primer impacto es el suelo de pastura, porque llega el sol al piso, entonces ahí hay una especie de brote de pastura que se aprovecha con algo de ganado, pero cuando termina esa tarea, cuando terminan de hacer ese desmonte, lo que viene atrás es maquinaria que va a hacer algún tipo de siembra de algodón o de soja o de girasol, con estos paquetes nuevos de asesoramiento agronómico que producen un verdadero desastre. Nosotros hemos tomado datos en Bolivia, estuvimos trabajando en un proyecto de soberanía de salud para la nación, el Estado plurinacional de Bolivia, y todavía Argentina tiene 70% más de cáncer que Bolivia, en términos porcentuales, y esa es la ley de Tancho, el doctor Tancho, es decir, la ley, si lo recuerdan, pero está en el documental expresado. La mortalidad por cáncer en el mundo entero está directamente relacionada con el grado de civilización, le hace industrialización, etc. Mientras más civilizado es un país, más cáncer tiene. Y el problema de salud que van a tener naciones emergentes como Bolivia es descomunal, porque va a encontrar se les viene encima, campos, y además no tienen virgen. No tienen la infraestructura de salud pública que tenemos nosotros, por ejemplo, que mal que bien está ahí. ¿Cuál sería la opción? O sea, ¿cuál es la alternativa viable para una construcción racional de la agricultura que sea sustentable en términos no solo de preservación de los ecosistemas por todo un montón de razones cruciales, desde el ciclo de carbono hasta mil cuestiones? El ciclo de carbono, por supuesto. Claro, pero y además la salud humana, digamos. Un indicador material del carbono es el primer componente de los seres vivos. El carbono es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Bueno, esa densidad vegetal absorbe toneladas de carbono por hectárea, por año, y ahora no está. ¿Qué mejor que dar vida a las regiones para captar no solo el excedente que puede haber en la atmósfera, sino que también para fomentar otra economía, que es una economía basada en la diversidad, en la interacción libre, porque claro, uno de los temas, y siempre viene a tema la crítica al capitalismo, auge por la apropiación de la tierra, tiene que ver con que esta especialización, estas formas de
monocultivos, son fáciles de manejar en los mercados, claro, de colocar. Pero si tuvieras en un campo de 10.000 hectáreas, en vez de un solo tipo de grano, tuvieras 10 tipos de grano, necesitarías realmente vivir ahí. No es ningún problema. Esta complejidad que ya existía se puede perfectamente... Ahora, yo creo que ya están los recursos cibernéticos, logísticos, para manejar la complejidad, claro, la biodiversidad de manera sustentable. Ok, entonces... Interactuar con la diversidad. ¿Cómo tiene un nombre este modelo? O sea, podríamos... Sí. La oposición al modelo de las compañías clásicas, al modelo el paquete de soluciones agropecuarias, ¿cuál sería? ¿Cómo abordamos como cultura? Perdón, debo decir una cosita antes. Dime. Yo quiero que entiendan... Esto es tan importante, porque este es el legado para la generación inmediata. No va a haber una discusión que tener si no resolvemos este problema. Esta conversación es insoslayable, no importa la religión, la ideología o lo que fuere que cada uno maneja en la industria en la que está. No va a haber una conversación para tener si no resolvemos este problema. Y el asunto es, en términos incluso, ¿cuán costo efectivo? ¿Quieres ver algo costo efectivo realmente? Aborda una industria de producción, de producción sustentable de alimentos cuyo rédito no sea tener cáncer. Nosotros calculamos, en Argentina se gasta en el último año de vida de un paciente con cáncer, pese a que tenemos 120.000 diagnósticos nuevos cada año, se gastan algo así como $100.000. Esto equivale al 6% de la recaudación fiscal del año 2015. O sea, este es el 1% del Producto Bruto Interno de esta nación, Argentina, donde estamos. ¿Qué tal si resolvemos todos estos problemas? Y si tú factorizas en la ecuación de cuán rentable es el modelo de los pesticidas y de todos estos venenos respiratorios, factorizas en esta ecuación el costo de morir de cáncer, el costo de no ser una entidad productiva y el costo humano, etcétera. Bueno, hay que hacer la matemática de nuevo. Es un horrendo sistema de producción. ¿Cuál sería la alternativa a esto? La construcción alternativa se plantea desde muchos escenarios, pero creo que el que nosotros hemos visto más aplicable en nuestro medio, que es el medio rural que transitamos en la Pampa Húmeda, en Chaco, en Patagonia, es el resilvestramiento. Es un método parecido a la recuperación de las pesquerías, claro, genéricamente. O sea, aplicar, no introducir exóticos, no modificar el suelo, el medio ambiente o el lecho oceánico si fuera pesquería, de lo que se trate, pero sí aprovechar con una tasa de extracción sostenible, baja, digamos más baja que la tasa de natalidad o de regeneración. Claro, sostenible, esa misma. Las poblaciones endémicas. Por ejemplo, la captura pesquera, que no sea excesiva, que no tenga descartes engorrosos, digamos, que sea selectiva. Todo un asunto, ¿eh? Es todo un asunto porque Argentina tiene malos hábitos. Absolutamente. No, y en Chile estuvimos recién con esta gira nuestra y en Chile hay todo un momento, los erizos no se pueden cazar sin el momento y por supuesto hay barcos piratas que entran y explotan, ¿no? Hay gente presa cada rato. Todo. Acá la custodia de nuestro mar está realmente permanentemente tensa porque vienen pesqueros de todos los orígenes imaginables a tener capturas ilegales con algún tipo de corruptela o de soborno. De kickback por debajo. Me contaron. Existen duplicación de licencias, hay muchos pesqueros incautados que todos tenían la misma licencia y eran distintos barcos. Ah, qué lindo. Claro, pero como no había un sistema de control suficiente, bueno, volver a una tasa de extracción sostenible es la primera medida. La primera. No introducir especies exóticas. Esto afecta obviamente el concepto de la introducción de la hacienda. Nosotros a veces tenemos que recurrir a imaginar en un pasado remoto cómo era la Pampa Húmeda cuando estaba llena de venados, de ñandúes y de guanacos, que eran los actores más significativos. En esas épocas, evidentemente, el rinde en lanas, en cueros, en carnes, era soñado, era realmente mucho más alto de lo que jamás alcanzó la vaca, solo que esas especies no cotizaban en el mercado europeo. Sí. Los espacios naturales históricos no los podemos reconocer ahora, no podemos viajar en el tiempo, pero sí podemos suponer
que dado que la lana del guanaco es mucho más fina que la de la oveja y su cuero permite artesanías increíbles. El venado lo mismo, tiene un cuero de mayor calidad, una carne más nutritiva que la de la vaca. El ñandú incluso es enorme al lado de la gallina, sus huevos son fantásticamente nutritivos. Todos los animales que viven en libertad son casi el doble nutricionalmente que los que viven y el costo de conversión también es menor y todo. Claro, pero si Doble yo estoy nutritivo, en el board de directores de una compañía que tiene el problema de un retorno sobre la inversión, te digo, me parece extraordinario, qué maravilla. Pero ¿quién compra eso? Claro, necesito llegar a lo interesante. Yo pienso, claro, hablábamos con Arturo atrás, pero todo esto es cultural, esto se puede hacer, ningún problema. Hay una idea de Fritjof Capra, tipo muy interesante, si lo pueden buscar, el Tao de la física, y otro se llama Uncommon Wisdom, sabiduría no común, una cosa así sería la traducción. Él dice que él propone una solución, que es pero tiene que ser desde espacios como este que se genere la conciencia y que se convierta en política lo siguiente: taxar, poner un impuestazo al final del proceso, impuesto a las ganancias. Yo estoy en contra totalmente de los impuestos porque del lado de la ciencia claramente los países menos taxados son los más abundantes y los más, digamos, que más crecen, eso está ya visto. Ya se sabe que bajar los impuestos hace florecer, reverdece las economías, pero bueno, eso es otra conversación. Pero en este caso, esta sería una especie de impuesto a las ganancias a aquellas compañías cuya ejecutoria sea no sustentable, porque ya se vio que multar a las compañías no sirve de nada, simplemente trasladan ese impacto al costo del producto y toda la gente que depende de esto lo sigue comprando. Pasó con las tabacaleras, pasó con todas las compañías petroquímicas, etcétera. Ningún problema, suben el precio del ticket y el impuesto, la multa la paga el cliente, el consumidor. En este caso, lo que Fritjof Capra plantea es taxar severamente lo que se llama capital gains, por ejemplo, a las compañías que no están montadas sobre bases sustentables, ¿no? Claro. Así que hay que lograrlo de una manera. Es cultural. Pero va a migrar el capital hacia formas sustentables de producción. Hay formas que monetizan bioregiones enteras de una manera mucho más fácil y menos industrial. Como la reforestación intensiva, por ejemplo. Por ejemplo, el turismo, que es un gesto por ahora, el turismo aventura, por ejemplo, la exploración, turismo ecológico, el contacto con la naturaleza, son exploraciones que la gente probablemente quiera vivir ahí o probablemente desee alimentarse incluso de la flora nativa. Me apunto, señores, claro. Me apunto. Bueno, ese escenario, por ahora un poco utópico para nuestro medio, pero ya tiene escenarios bastante definidos. En Estados Unidos, en España, en Alemania, han recuperado grandes zonas de tierras públicas disponibles a la gente. Tierras federales, claro, sí. Sí, el rewilding, por ejemplo, es al que le gusta bucear en la red, un término que podrían encontrar algunos asesoramientos muy interesantes. Hay material en el mundo de habla hispana, hay un señor Benigno Varillas que yo leo con mucho interés, que está trabajando en España la reintroducción de los animales históricos, de animales que han tenido que ver con el Paleolítico. Bien. Y que han sido sustituidos o domesticados, ¿no? Todo esto empieza, yo pienso, en la conciencia. Todo esto, digamos, incluso en su momento, uno de las voces más frecuentes en la educación, nosotros nos educamos en Cuba, yo y mi esposa y nuestra hija mayor, y Carlos Marx, precisamente, nada menos, una de las cosas que remarcaba mucho y que a nosotros nos sirvió para, en medio de la cruda lucha de las ideologías, recordar que, como él mismo decía, la ideología es una falsa forma de conciencia. Es decir, lo que hay que arribar es una filosofía de la realidad, acerca de la realidad, y que realmente sobrevuele las formas estas, las dicotomías, ¿no? Blanco, negro, republicano, demócrata, yin, yang, izquierda, derecha. Es decir, no capitalismo, comunismo. Hay algo más complejo, rico, importante. O sea, esta definición dicotómica viene de un mundo
de un mundo difícil, como dicen unos amigos nuestros de la ontología del lenguaje, un mundo difícil, pero ahora no estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo complejo. La emergencia de la complejidad en la Revolución Industrial de 1850 para acá requiere, pienso yo, de nosotros un ensanchamiento de la conciencia, Y desde ahí va a ser muy fácil ver, seguir. A mí me cuesta un poco entender lo que tú estás diciendo porque no tengo los referentes suficientes. Claro, pero hay que tener tiempo también. Cuando te escucho difícil, más de 10 minutos ya empiezo a sintonizar. Es más difícil porque la educación te prepara para un trabajo de oficina, te inmoviliza. Aquí la educación debería alentarte a vencer el miedo a remar solo en un río, a permanecer solo en un bosque y sobre todo a poderte proveer de un alimento. Yo no sé cuántos niños en la Argentina podrían matar una gallina y hacerse un puchero. Yo creo que el sistema educativo del mundo puede ordeñar una vaca, invalidar así a una persona. Claro. No es un sistema educativo, es un sistema cautivo de un supermercado o de un proceso industrial de la proteína. Nosotros, yo te conté que en Cuba parte integral del proceso educativo es la escuela al campo. Claro, la escuela al campo. O sea, todos los años del secundario, la escuela entera con sus maestros, sin los padres, se va 6 semanas, 45 días al campo, a trabajar de lunes a sábado, y entonces te cambia completamente la perspectiva de qué es producir alimentos. O sea, ¿de dónde viene la comida? De disco. El programa educativo argentino para la escuela primaria copia la escuela de claustro de invierno de Estados Unidos, pero no copia la de verano. La de verano justamente tenía que ver con la enseñanza del uso del remo en lo que era el canoe country, digamos, la zona de los lagos. Es indispensable saber, era como manejar el automóvil o ensillar un caballo en las zonas desérticas, el oeste norteamericano. ¿Dónde aprendían eso? ¿A qué claustro vas a meter un caballo? Eso se aprende en una escuela de verano. Que no es la colonia de verano, chicos, no es una pequeña vacación, es una parte del proceso, la mitad del proceso escolar es in the wild, ¿no? Es en la foresta. Tú decías que esto culturalmente es interesante. Este modelo se introdujo por Domingo Faustino. El modelo de claustro. Ahora, si vos ves... ¿En qué etapa introduce esto Sarmiento? La primera etapa de la educación argentina, la ley, no me acuerdo ahora el año, pero sí es siglo XIX. Cuando será 1860, por ahí. Cuando la escuela norteamericana, entonces, egresa un joven con la capacidad de usar una cuerda para escalar, la capacidad de llevar una canoa para remar. Entonces, cuando naturalmente va a encontrar al bosque, al río, a las actividades al aire libre como algo familiar. A mí siempre me ha sorprendido, hablando con universitarios de Estados Unidos, que es increíble para mí, pero las chicas, las mujeres, acompañan a los muchachos a las montañas, a los bosques. Están los Boy Scouts también, ¿no? Y acá las chicas son las más inhibidas territorialmente. Ahora hay como un movimiento de que el feminismo y territorialidad... Que las chicas dicen, ¿por qué no voy a la montaña? ¿Por qué no voy al bosque? ¿Por qué hay zonas que están restringidas para mí? Bueno, estamos cambiando. Sí, bueno, los propios Boy Scouts famosos hacías fuego. ¿Quién sabe hacer fuego? Claro, ¿quién sabe Buscas una yesquera, como le dicen acá, un encendedor. Magiclick, ¿no? Claro. Aserrar un tronco, armar un cobertizo, ensamblar, hacer hacer nudos, ¿no? Además la pasas bien. Ni hablar, claro. Me hiciste recordar con esto de Sarmiento y todo, el primer censo que se hace en Argentina, está toda la documentación, es en la etapa de él, no sé si Sarmiento no es uno de los promotores del censo, es decir, ok, hagamos un relevamiento de la población. Desde esa, nosotros hicimos la ingeniería reversa de la población argentina con el último censo que se hizo en este país y da perfectamente dentro de 0,5% de error, la población argentina se ha duplicado cada 34 años desde la época de Sarmiento, es el primer censo. Fíjense ustedes, y esto aventaja al mundo, el mundo se duplica cada 40 años en general. Argentina tiene el problema de que está, por las razones que fueren, duplicando su población cada 34 años. El doubling time, decimos en estadística.
las repercusiones, lo que no se entiende es las repercusiones socioeconómicas y de salud que va a tener este ritmo vertiginoso son tremendas, porque vamos a estar, o sea, si no hay una emergencia rápida, para lo cual necesitamos conciencia, de estas soluciones como las que plantea Arturo, vamos a estar enfrentados a problemas con un punto de no retorno, a severos problemas de distribución, severos problemas de salud pública, severos problemas sociales y socioeconómicos. O sea que esto es un problema que hay que abordar ahora, antes de la próxima duplicación de la población humana. Son problemas que no abordamos a tiempo y hay varios en la lista. Sí, hay una ceguera ahí, porque no hay una conciencia real. Yo pienso, una de las cosas que pasa, yo veo desde mi posición, uno de los problemas que tiene la sociedad contemporánea es que los actores políticos no tienen formación científica. No tienen formación científica. Entonces no comprenden cosas tan sencillas como la función exponencial. Claro, Entonces esta conversación no tiene sentido, no lo pueden, hay que hacerlo figuritas geométricas, etcétera. Creciendo. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cuál es el principal problema ecológico que conviene resolver como cultura general? Ok. O sea, ¿cuál tú dirías que es el principal problema que tenemos? Los tóxicos en nuestros alimentos sería la prioridad 1. Pienso que es de una deslealtad, no solo comercial o industrial, es una deslealtad, es una falta de ética, en no informar de cuáles son los componentes químicos que podrían no ser buenos para tu salud en los productos alimenticios. Yo creo que eso es realmente lo más antisinérgico que hay. Bien. Sí, perfecto, me parece muy interesante esto, requiere un sinceramiento. Nuestro grupo ha encontrado de todas maneras que hay algo, yo te diría, más insidioso, que esto es muy grosero, lo que tú describes es obvio, es rampante. Sin embargo, hemos encontrado que tiene que ser un cambio radical. No es que hay que minimizar estas cosas, hay que desaparecerlas, porque hemos encontrado esto de las oligotoxinas, es decir, todas estas sustancias, DDT, paraquat, 2,4-D, glifosato que describe Arturo, simplemente son venenos respiratorios, directamente producen cáncer, como el arsénico o, el cianuro. Sí, como el veneno común. Como los venenos respiratorios, la rotenona, etcétera, muy común en las producciones piscícolas. Pero lo que hemos descubierto nosotros es que en este modelo de la causa primaria del cáncer como una crisis energética de la célula, una crisis respiratoria mitocondrial, estas sustancias son venenos respiratorios, van a producir problemas, de todas maneras. Bien, entonces para mí tiene que ser radical. El primer problema que Arturo ve es este problema hacia la falta de sinceridad, que viene de la falta de conciencia. Yo no creo que nadie, porque toda esta gente que son actores políticos de esto, los que toman decisiones, los que ejecutan el modelo de soluciones del paquete químico, tienen sus hijos sentados a la mesa a punto de padecer cáncer. Cada vez hay más problemas que son insoslayables porque comemos lo mismo que todos los demás. Entonces, para mí tiene que ser radical la solución. La cantidad óptima, ideal de venenos en la industria es 0. Okay. Sí, se ha debatido mucho. Nosotros con mi compañera somos miembros de la Red Nacional de Acción Ecologista, la RENACE, y allí se debatió y se debate anualmente en muchos temas. En una oportunidad fue y se debatía o se trataba de instalar el debate traído de otro lugar sobre cuál era la distancia ideal de separar los cultivares tratados con plaguicidas, con las aspersiones estas famosas de glifosatos, etcétera. ¿Cuál era la distancia ideal para separar a las ciudades? Como si fuera posible, como si los niños no anduvieran en bicicleta o cazando con la onda o andando a caballo. Después llevamos el resultado de esto a la ciudad. Bueno, mi respuesta los consumidores están en la ciudad. Fue graciosa porque era una sola distancia para la primera aplicación. Que si vos estudias un poco de posología y de ahí un biopersistente puesto en el ambiente, la segunda tiene que ser 3 veces más distancia. La tercera, 6 veces más distancia de la última distancia medida, o sea que ahí está la progresión biológica. Claro, yo tengo una distancia que se me ocurre de 180.000 kilómetros, que se vaya a órbita circunterrestre y haga afuera. La cantidad es 0, ¿no? La cantidad es 0. ¿Qué más? Claro, la pregunta dice cuáles son los alimentos más afectados por el uso de estos agroquímicos y si hay una manera de lavarlos
para limpiarlos y que no produzcan daño? La respuesta es sencilla. Cuanto más silvestre, más sano. O sea, si vas a la pescadería, una merluza de captura oceánica no va a tener, o va a tener quizás un porcentaje irrelevante de contaminación. Ahora, un producto vegetal de una línea de producción alineada, ¿sí? Digamos, no recolectada como puede ser una fruta en un bosque, sino producida en un surco, seguramente va a tener todo el paquete de tratamiento agronómico, incluso algunos que son ociosos, pero que tienen que ver con la belleza del producto. O sea que son todos. Tinturas en las naranjas. Eso es increíble, eso es increíble. Bueno, y tóxicos poderosos, el carbamato es en la manzana. Digamos, hay... Etilcarbamato. Sí. Óyeme, hay una gama, hay una paleta de pintura que uno puede elegir. ¿Qué grado de color rosado va a tener el salmón de estanque que voy a comprar? Por supuesto que, imagínense, el color ese viene de que estos bichitos en el océano comen krill y comen crustáceos, claro, que tienen ese colorcito. Claro, por eso, claro. Entonces, y aquí le tienes que echar pintura de ese color para que... Ni hablar que, por supuesto, yo tengo un gran estanque y he usado antes venenos respiratorios como la rotenona, y hay otros, la oligomicina, por ejemplo, para producir este problema. Bueno, la cuestión es si podemos lavar estas sustancias o no. Mira, muchas de estas son, justamente los pesticidas, son solubles en grasa, perdón, son sí, liposolubles, o sea que no se van, porque si no, el rocío o la lluvia los lavara y las plagas se los comerían, ¿no? Las famosas plagas. Yo creo que es medio imposible hacer esto, yo creo que ya está metido ahí adentro. Hay veces que te comes una naranja y el hecho de pelarla, o sea, no tienes cómo salir de estas sustancias. La única acción realmente, por ahora podemos ir a algunas entidades que nos vendan productos certificados orgánicos, porque hay mucha cosa, hay muy poca regulación acá, pero el problema es que si bien una producción puede ser sustentable y natural, etcétera, ¿cómo eliminas que el que está al lado, cuando rocías 2,4-D, te llega por el manto freático, te llega por el viento? Es decir, es virtualmente imposible en el mundo de hoy resolver este problema. La única opción real a largo plazo es la extinción de este modelo descabellado, de este modelo tan bruto de intervención química. Porque claro, prácticamente todas esas sustancias continúan activas de una manera decreciente, sí, porque se lavan, claro, se pierden, algunas son, como tú dices, liposolubles, otras serán hidrosolubles, hay que estudiar cada una, pero van a estar presentes de una manera decreciente durante el periodo en que esté el producto, claro, sea susceptible de ser vendido. Claro. Va a estar ahí la sustancia. No hay forma de esquivarla cuando el producto ha tenido esta trayectoria industrial. Sí, podés tener la responsabilidad vos de asegurarte de un proveedor orgánico, claro, cuya línea de confianza no tenga que ser muy masiva, porque si fuera masiva pasa lo de Henry Ford, va a tener... Bueno, pero ahí está el problema. Ahí es donde viene la idea de Capra, de Fritjof Capra, de taxar a las compañías que en el impuesto, claro, a las ganancias de las compañías que produzcan estas cosas que son realmente lesivas para comer, y eso les va a dar una ventaja competitiva, o incluso también podría ser, por el otro lado, una exención impositiva a las compañías de clase B, digamos, que produzcan en términos sustentables, ¿no? Yo creo que si hubiera un movimiento de producción agropecuaria sana, de tipo local, podría ser hasta eximido de impuestos. De hecho, hay una experiencia muy interesante que se llama Raw Milk, la pueden buscar, y la Fundación Weston Price, que es una fundación muy conocida con relación a la alimentación humana, realmente la levanta como una meta interesante. Raw milk, leche cruda, claro, piensen en la pasteurización y todo. Para Esto tener el ordeñe del día a nivel pueblo, digamos. Bueno, ha sido fuertemente opuesto, y hay unos amigos me contaron, incluso cayó la FDA, pero con equipo SWAT, en una granja donde la gente estaba ordeñando vaquitas, etc. Claro. Absolutamente. Weston Price, por favor, busquen esta pista que nos ha dado Arturo. Weston Price y su señora hicieron un fabuloso viaje por todo el planeta, haciendo un relevamiento de esas poblaciones que aún vivían de acuerdo a los modos tradicionales y mirando la arcada dentaria, la salud en general. Es un testimonio muy interesante el libro de Weston Price y la Fundación Price Pottinger, porque ya no queda casi eso. Nosotros, los científicos jóvenes que no tienen este input que nosotros tenemos,
están buscando una población, o sea, van a buscar datos en una población, en el terreno, llamémosle, que ya no es la población que estaba formada bajo las condiciones originales de existencia. Nuestra serie Cáncer y Civilización está buscando precisamente rescatar ese conocimiento y expandirlo, de alguna manera escalar esta conciencia de la urgente necesidad que la raza humana tiene de volver, en virtud de que nuestro genoma se forjó en condiciones muy diferentes a las actuales, volver a las formas congruentes de actividad social, económica, alimenticia, etcétera, con el género humano. Arturo, compadre, ha sido un gusto tenerte. Muchas Esta es la gracias. primera de un montón de reuniones que vamos a tener. Ojalá. Gracias por tu tiempo, compadre. Eres muy Gusto. amable. Al Gracias. contrario, un honor. Yeah, yeah.